Hola, muy buenas tardes. Pues estamos por aquí un día más. Bueno, los que estáis por aquí ya de días anteriores sabemos que este año se está realizando de manera online el congreso. Y bueno, pues tenemos hoy con nosotros a Ignacio Ara. Es profesor en la Universidad de Castilla-La Mancha, en concreto de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y Deporte. Y bueno, es uno de nuestros investigadores principales de la actividad física y salud. Y pues como siempre, súper agradecidos y contentos de que pueda estar hoy con nosotros y a ver qué nos puede aportar. Y nada, indicaros únicamente a todos que según os pueden ir surgiendo las preguntas también, las podéis ir plasmando aquí abajo en la parte inferior donde preguntas y respuestas. Así que podemos ir luego, ya daremos paso al final de todo a ir preguntándole a Ignacio cualquier cosita que necesitéis. Así que nada, nos quedamos con Ignacio. Muchas gracias a todos. Muy bien. Hola, Paula, muchas gracias. Muy buenas, Ignacio. A ver. Voy a compartir la pantalla. Aquí está. Perfecto. Muy bien. Pues muy bien. Yo creo que lo comentábamos antes, creo que es el cuarto año que participamos desde el grupo de investigación con la asociación y estamos muy contentos de que esta larga trayectoria y colaboración, como voy a intentar demostrar hoy, pues sea beneficiosa mutuamente. Nosotros la verdad es que disponemos de una oportunidad muy interesante dentro del ámbito de la investigación y yo creo que se conoce tan poco en lo que tiene que ver con la enfermedad de McArdle que es muy importante que haya también gente que esté trabajando sobre ello. El título de mi ponencia, yo no sé si ha habido algún tipo de error. La que aparecía antes es la que tenía Alfredo Santalla y la mía realmente se titula Importancia de la actividad física para un envejecimiento saludable. Y vamos a hablar específicamente de los pacientes con enfermedad de McArdle, porque son los que han pasado por el laboratorio y explicaremos lo que hemos ido conociendo, que gracias a Dios, pues hemos sido uno de los primeros grupos de investigación en el mundo que hemos reportado algunas de las pocas cosas que se saben ahí. Como ha dicho Paula, yo trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha, estamos en un laboratorio que se llama el Laboratorio de Actividad Física y Función Muscular y soy codirector junto con esta persona que se llama Luis Alegre y es biomecánico. Yo trabajo en actividad física y salud, él trabaja en biomecánica. Somos, como digo, codirectores de este grupo de investigación que se llama GENUT Toledo. Y GENUT Toledo viene de un acrónimo que es Growth, Exercise, Nutrition and Development, que quiere decir que estudiamos el desarrollo de la persona a lo largo del ciclo vital, desde que es pequeño hasta que se hace mayor, y vamos estudiando en función de dos factores principales, que son el ejercicio y la nutrición. Uno de los equipamientos o métodos o metodologías que nosotros trabajamos desde hace más de una década es la composición corporal y ello nos ha llevado, como digo, en este caso, a especializarnos en un ámbito que se llama el envejecimiento activo y salud. No lo debemos hacer muy mal porque pertenecemos a dos de las principales redes de investigación que hay a nivel nacional en este ámbito. Uno es la red de investigación Exernet para poblaciones especiales y otro es el Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Fragilidad y Envejecimiento Saludable que pertenece al Instituto de Salud Carlos III. Dicho esto, antes de comenzar, pues me gustaría dejar claro que yo en mi caso pues no tengo ningún conflicto de interés, no recibo, por decirlo de alguna manera, ningún tipo de beneficio por este tipo de investigación. Ahora comentaré que la única ayuda que hemos tenido es una pequeña ayuda para hacer un proyecto de investigación de la Cátedra Real Madrid y bueno, pues lo que digo lo digo libremente y sin ningún conflicto de intereses. Como comentaba hace un momento, cuando en el año 2014 empezamos la colaboración con la asociación y en concreto con el doctor Alejandro Lucía y Alfredo Santalla, solicitamos 2 años después un pequeño proyecto en una convocatoria de la Cátedra del Real Madrid con la Universidad Europea y digamos que con este proyecto se hizo un poco oficial o se oficializó, por decirlo de alguna manera, lo que era una línea de investigación que llevamos trabajando, como digo, desde el año 2014. A mí me gusta siempre, antes de empezar, contextualizar un poco cómo está la situación. Y entonces, cuando uno habla de investigación y habla, por ejemplo, de la enfermedad de McArdle, pues en toda la historia, desde el año, como pone ahí, 1926, han ido publicándose poco a poco diferentes estudios hasta llegar a un número total de 1058 artículos. Es decir, que en todo el mundo, hasta ahora, y cuando uno pone en la base de datos, por ejemplo, en estas Scopus, que es una de las más conocidas que hay de las bases de investigación bases de datos de investigación, pues bueno, pues uno ve que la investigación en McArdle
pues parece que está aumentando, tiene sus picos de sierra, sus dientes de sierra y sus picos, pero bueno, arriba, abajo, tiene una tendencia que diríamos que es positiva. Si intentamos analizar esos 1058 artículos, que es ya os digo, es un ejercicio que a mí me gusta hacer antes de empezar para situarnos un poco donde estamos, vemos que el país donde más se investiga sobre McArdle es Estados Unidos, seguido de Reino Unido, y una sorpresa muy positiva, vemos que España es el tercer país de todo el mundo donde más artículos de investigación relacionados con McArdle se pueden encontrar. Cuando este análisis lo hacemos sobre los centros de investigación, vemos que en el centro de todo el mundo que más investigación se hace es en el Hospital Universitario 12 de Octubre y en la Universidad Europea de Madrid, lo cual yo creo que es un motivo de orgullo saber que en España se ha conseguido pues bueno, que dos instituciones que trabajan de forma coordinada, como son el Hospital Universitario 12 de Octubre y la Universidad Europea de Madrid, pues sean las instituciones desde las cuales los investigadores están afiliados y más artículos de investigación se han publicado. España es el tercer país que más trabajos ha publicado con el nombre McArdle, y el Hospital 12 de Octubre y la Universidad Europea, la institución a nivel mundial que más trabajos firma como empleadora de los investigadores que han publicado esos artículos. En nuestro caso, y más concretamente, vamos a hablar sobre McArdle y ejercicio físico. Y entonces, cuando uno hace la misma búsqueda y en lugar de poner McArdle solo pone McArdle y ejercicio físico, vemos que el número de artículos se reduce a 431. O sea que de los de anteriores, que eran 1058, a los 431 que se pone cuando uno busca McArdle y ejercicio físico, sí, vemos que se reduce, porque obviamente se especifica más la búsqueda, pero sí que vemos cómo esa tendencia sigue también siendo incremental. Entonces, pues bueno, parece que también que además de que la gente cada vez tiene más interés en investigar respecto al tema de McArdle, también lo tiene específicamente sobre el tema de McArdle y ejercicio. Al respecto específicamente de ejercicio, vemos cómo, en primer lugar, el doctor Alejandro Lucía, que yo creo que es el alma de todos estos proyectos que llevamos a cabo con Alfredo Santalla y con nuestro grupo de investigación, es la persona que en el mundo más trabajos ha publicado sobre McArdle y ejercicio físico. Esto se dice pronto, pero no es habitual que un español, un investigador, sea el líder a nivel mundial de un área de conocimiento o de un tema específico, como puede ser el tema de McArdle y ejercicio físico. Entonces, con esto quiero decir que las personas que pertenecen a la asociación y que tienen el placer, como lo tenemos los investigadores, de compartir ideas, proyectos y conversaciones y charlas con el doctor Alejandro Lucía, pues bueno, pues tenemos la suerte de estar hablando probablemente con la mayor eminencia que hay a nivel mundial en este tema específico. Lo mucho o poco que se sepa ha sido pues gracias al empuje sobre todo del doctor Alejandro Lucía. De hecho, cuando vemos en este específico a qué instituciones pertenecen, siguen siendo la Universidad Europea de Madrid, que es donde trabaja el doctor Alejandro Lucía, y el Hospital Universitario 12 de Octubre, al cual está afiliado también él, son las dos instituciones que a nivel mundial más cantidad de trabajos publicados sobre McArdle y ejercicio físico se pueden encontrar. En nuestro caso, en el año 2014 tuvimos la suerte de que Alejandro y Alfredo Santalla, que a los dos, yo creo que Alfredo ha dado una charla también en estas jornadas, y al doctor Alejandro Lucía también estoy seguro que la mayoría de ustedes lo conocen, pues nos ofrecieron participar al Grupo GNU Toledo, que codirigimos las dos personas que he comentado anteriormente, la persona que hacía biomecánica y yo. Nos ofrecieron comenzar a hacer trabajos de investigación conjunto, y aprovechando el laboratorio que tenemos en Toledo, pues hicimos anualmente una serie de jornadas y una serie de evaluaciones que nos permitió, pues poco a poco ir recogiendo un tamaño de muestra de las personas que tenían enfermedad de McArdle, que nos permitieran, pues, poder recoger datos para luego poder hacer publicaciones científicas, que es a lo que nos dedicamos los científicos, a recoger información, trabajar los datos, hacer la estadística, escribir, leer, comparar y ver qué es lo que se conoce. A lo largo de la charla de hoy voy a presentar los resultados de estos 5 trabajos que hemos tenido la suerte de publicar junto con el doctor Alejandro Lucía y con el doctor Alfredo Santalla, que, bueno, pues de alguna manera han sido en muchos casos pioneros a nivel mundial de lo que sería el estudio de la composición corporal en las personas con enfermedad de McArdle. Hay otro trabajo que ahora mismo está en fase de preparación, que sería el 6º, que probablemente, pues bueno, si el próximo año tenemos el placer de seguir con estas charlas, pues imagino que ya podremos presentar también, pero de momento pues estamos en pleno desarrollo de ese último artículo. Muy bien. Antes de empezar, esta charla lo que trata es de animaros a que mejor hoy que mañana podamos incluir el ejercicio físico en nuestras vidas.
Da igual que somos niños, que seamos adultos o que nos estemos ya en la mediana edad, nunca es tarde para empezar a hacer ejercicio físico. Y de hecho, uno de los problemas que tenemos cuando estudiamos cómo afecta el envejecimiento a nuestro cuerpo es que es muy difícil diferenciar estos dos factores. Lo que sería, por un lado, lo normal del envejecimiento, envejecer de forma biológica normal. Uno disminuye su potencialidad cada década un 5%. De lo que sería aquella disminución que se produce como consecuencia de no mover suficiente el cuerpo y no ser suficientemente activo. Hay un principio en fisiología que se dice, o que dice, que es que órgano que no se usa se atrofia. Es decir, que los músculos que no utilicemos, esos músculos cada vez serán más pequeños y serán más débiles. Y al revés, los músculos cuanto más los utilicemos, más se hipertrofiarán y más capacidad de ejercer fuerza y ejercer rendimiento tendrán. ¿Cómo diferenciar lo que sería un envejecimiento normal de lo que sería un envejecimiento como consecuencia de no moverse? Probablemente sea muy complicado en aquellas personas que tienen enfermedad de McArdle. Porque históricamente se ha dicho que las personas con McArdle eran intolerantes al ejercicio. Gracias al doctor Alejandro Lucía y Alfredo Santalla y al grupo de investigación que les han ayudado, creo que se ha logrado ya romper con esa idea de que las personas con enfermedad de McArdle son intolerantes al ejercicio, porque lo único que tienen que hacer es hacer ejercicio como ellos pueden. Es decir, que no es que no puedan hacer ejercicio, es que tienen que hacer ejercicio y ahora veremos que es bueno hacer ejercicio de la forma en que sus circunstancias particulares les permiten. Muy bien. Antes de empezar me gustaría que veamos juntos este vídeo, porque de esto va a ir la charla de hoy. ¿Cómo van a ser los últimos años de nuestra vida? Voy a salir un momentito, voy a poner aquí el vídeo y me gustaría que prestáramos atención a lo que vamos a hablar hoy. What will your last 10 years look like? Will you be quick enough for a game of tag with your grandchild? Strong enough to embrace every moment? Will you grow old with vitality? Or get old with disease? It's time to decide. The average Canadian will spend their last 10 years in sickness. Change your future at makehealthlast.ca. Muy bien, pues precisamente de eso vamos a hablar hoy. Es tiempo de decidir cómo queremos crecer, desarrollarnos y envejecer. Y de eso me voy a ocupar pues, los próximos 60 minutos aproximadamente. Y vamos a hablar, como se ve en esta gráfica, de cómo queremos hacernos mayores. Queremos hacernos mayores e ir perdiendo facultades de una forma progresiva por el camino habitual, que sería la trayectoria B. Queremos ser sedentarios, no hacer ejercicio, no movernos, no hacer nuestros deberes, vamos a llamarlo así, y bajar por la trayectoria A. O queremos ser personas activas, que cuiden de su cuerpo, que se muevan y que consigan reducir al máximo lo que sería el envejecimiento natural, que va a ocurrir y que de forma reducida aparece en las personas que son más activas, que sería la trayectoria C. ¿Cuál es la diferencia entre las tres trayectorias? Digamos que el apartado 1 sería estar en buena salud, el apartado 2 sería tener solo pequeños déficits y el apartado 3 es el apartado más complicado, que sería tener discapacidad o entrar en un estadio que se llama la fragilidad, donde uno pues, pierde su independencia y depende de otras personas. Si os dais cuenta, entrar en la zona gris sería el problema más grave y aquellos que no hacen los deberes o que más bien son muy sedentarios, a los 65 o 70 años ya están en esta zona de discapacidad y fragilidad. Los que han desarrollado ciertos estilos de vida saludables llegan un poquito más tarde, cerca de los 80, y aquellas personas que se cuidan mucho, hacen ejercicio físico, son muy activas y luchan contra el sedentarismo, pues vemos que están por encima de los 90-95 años antes de que lleguen a esta zona de la cual todos queremos escapar y todos queremos no llegar nunca.
Muy bien. Si yo preguntara, así a viva voz, cómo se dividen las partes de nuestro cuerpo y habláramos de cómo es la composición corporal de una persona, y yo os preguntara qué parte de nuestro cuerpo es músculo, qué parte de nuestro cuerpo es hueso y qué parte de nuestro músculo es grasa, que es básicamente lo que se define según este modelo de componentes que os pongo aquí, si según el modelo anatómico dividiéramos el cuerpo en hueso, músculo y grasa, serían estos tres componentes, ¿qué parte de nuestro músculo ocuparía cada uno de ellos? De hecho, si ponemos un ejemplo concreto, una persona sana, que no tenga sobrepeso, de aproximadamente 80 kilos, cuando yo pregunto a mis alumnos cuál es el peso de sus huesos, de esos 80 kilos, ¿cuánto pesan los huesos de esa persona? Pues la verdad es que hay muchas personas que no lo tienen muy claro. Y algunas personas te dicen, pues la mitad del peso. Otros te dicen 20 kilos. Pero nada más lejos de la realidad, porque realmente nuestros huesos, el contenido mineraloso del que luego hablaremos, solo pesa 3 o 4 kilos. Parece una maravilla cómo una persona que tiene 80 kilos soporta todos esos 80 kilos y las fuerzas que se generan sobre esos huesos, como por ejemplo cuando saltamos, o como por ejemplo cuando nos movemos, o cuando hacemos un cambio de ritmo. ¿Cómo es posible que la masa ósea, de la cual hablaremos luego, solo pese 3 o 4 kilos de los 80? Solo es un 5%, pero ese 5% es muy importante. Porque si nosotros, por ejemplo, cuando nos hacemos mayores, se nos rompe un hueso, por ejemplo la cadera, ese 5% puede hacer que nosotros estemos en una cama, confinados, o que no nos podamos desplazar. Es decir, que la masa ósea, aunque solo sean 3 o 4 kilos, es muy importante, aunque solo represente el 5%. Los que venimos del ámbito de las ciencias del deporte somos, digamos que muy entusiastas del ejercicio, y normalmente una de las adaptaciones que se produce cuando uno se mueve es que no acumula tanta masa grasa. De tal manera que si un porcentaje de grasa de una persona, que es aproximadamente el 20%, sería lo habitual, estamos hablando que el 20% de 80 kilos serían unos 16 kilos. Y esto nos lleva, como decía yo, al punto nuclear de lo que nos gusta a nosotros los que hacemos ciencias del deporte, el músculo, la masa grasa, ¿vale? Que también es el punto nuclear de las personas que tienen enfermedad de McGardner, el músculo. Probablemente porque les preocupa debido a sus condiciones, pero ahora veremos que en el fondo el músculo es lo que nos salva, y en el fondo el músculo es lo que tenemos que cuidar, y en el fondo el músculo es lo que veremos que es muy importante para que los otros componentes también se mantengan de forma saludable. Es decir, que de ese 100% que sería nuestro cuerpo, el 75% está compuesto por masa magra, que ahora explicaremos qué es, el 20% sería masa grasa si no tenemos sobrepeso y obesidad. Las personas que tienen sobrepeso y obesidad, pues ya veremos que esos porcentajes pueden cambiar. Y por último, la masa ósea solo ocuparía el 5% de ese 100%. Yo a mis alumnos les pongo siempre este triángulo. Este triángulo digo que es el triángulo de la composición corporal cuando nos hacemos mayores. Y en el medio del triángulo está el factor modulador, que es la actividad física, el ejercicio físico. ¿Qué pasa cuando nos hacemos mayores con la masa muscular? Pues que se produce un fenómeno que se llama sarcopenia. Es decir, que las personas con el paso de los años van perdiendo poco a poco y progresivamente su músculo, y cuando han perdido mucho músculo se les dice que tienen sarcopenia. ¿Qué ocurre con la masa ósea cuando pasan los años? Que poco a poco, con el paso de los años, las personas van perdiendo poco a poco su masa ósea y al final acaban teniendo una enfermedad que se llama osteoporosis. ¿Qué ocurre con la masa grasa con el paso de los años? Pues habitualmente las personas, cuando nos vamos haciendo mayores, vamos cogiendo poquito a poco algo de masa grasa, vamos acumulando más tejido adiposo, y cuando esa acumulación es excesiva, a eso lo llaman obesidad. Las tres condiciones médicas que acabo de definir, o que acabo de explicar, tienen en el medio, como digo, la actividad física. Si yo hago suficiente actividad física, voy a perder menos músculo cuando me haga mayor. Si yo hago suficiente actividad física, voy a perder menos hueso cuando me haga mayor. Y si hago suficiente actividad física, voy a conseguir acumular menos grasa cuando me vaya haciendo mayor. Y de esto vamos a empezar a hablar para ver cómo aquellas personas que hagan los deberes van a tener mejor envejecimiento, van a tener menos sarcopenia, menos osteoporosis y menos obesidad. Vamos a empezar con el primero de las vértices de ese triángulo de la composición corporal y el envejecimiento que os he comentado anteriormente. Vamos a hablar de la masa muscular. Bien, la mayor parte de esa masa magra que he comentado anteriormente, que era el 75%, se divide en dos partes. Lo que sería el músculo, que es lo que nosotros conocemos como la masa muscular, y lo que serían las vísceras y las glándulas, que también están compuestos por el mismo tipo de tejido estructural que la masa magra. Entonces dividiríamos lo que es la masa magra en dos partes, en la masa muscular y en las vísceras y en las glándulas. Y ambas
están compuestas por unas proteínas, que son las proteínas estructurales, que son principalmente dos, la actina y la miosina. Es decir, que el músculo, los ladrillos del músculo, que son la actina y la miosina, están tanto en las vísceras y en las glándulas como en los músculos. Lo que pasa es que son distintos tipos o distintas isoformas de la cabeza pesada de la miosina en concreto cuando hablamos de masa muscular. ¿Cómo medimos la masa muscular en las personas? Muy bien, pues cuando hacemos investigación, la masa muscular normalmente la definimos como el área de sección transversal de un músculo. Y esa área de sección transversal, es decir, lo que sería el tamaño de ese músculo, va disminuyendo con la edad de forma diferente según los grupos musculares, y también es verdad que se evalúa de forma distinta en función del método que utilizamos. ¿Qué métodos existen para medir la masa muscular de las personas? Pues hay diversos métodos. Yo voy a poner algunos ejemplos, ¿vale? Un ejemplo de ellos es la resonancia magnética. Algunos de vosotros seguro que habéis tenido que llevar a cabo alguna resonancia y sabéis lo que es la resonancia magnética. Otros métodos pueden ser los ultrasonidos. Otros métodos pueden ser la tomografía axial computerizada. Otros pueden ser las densitometrías óseas, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo. En esta fotografía de la izquierda podemos observar cómo podríamos medir la masa muscular si utilizáramos una resonancia magnética. Ahí vemos una sección transversal del muslo, donde vemos los distintos paquetes musculares, y la zona de medio, que sería la más negra, la que se ve más oscuro, sería los huesos. Sería el hueso, en este caso el fémur. ¿De acuerdo? A la derecha vemos otra forma de medir masa muscular, que sería mediante ultrasonidos. ¿De acuerdo? De hecho, vemos en la parte de abajo, vemos el gemelo de una persona. En nuestro laboratorio, por ejemplo, y es lo que muchos conoceréis, los que habéis pasado por Toledo y habéis venido a hacer las pruebas, que aprovecho para deciros que estáis todos invitados y que a través de Alfredo podéis todos venir a haceros de forma absolutamente gratuita las densitometrías óseas en nuestro laboratorio, utilizamos este tipo de pruebas que son las densitometrías óseas, que, como os iré contando luego, nos permiten analizar todos los componentes de la composición corporal. Muy bien, ¿qué es lo que pasa con el músculo en nuestra vida? Pues como luego también comentaremos en el caso específico de los McArdle, hasta los 25 o los 30 años lo normal es que la masa muscular aumente. Desde que somos niños, pasamos a ser adolescentes y luego nos desarrollamos en la época joven, pues vamos a decir que el músculo aumenta progresivamente en nuestro organismo. ¿Qué es lo que ocurre a partir de esa edad? Pues digamos que hasta los 40, 50 años, la cantidad de músculo que llegamos a nuestro máximo a los 30 años se conserva bastante bien. Pero a partir de los 50, y en función sobre todo del estilo de vida que yo lleve, las pérdidas que tenemos de masa muscular se van a empezar a hacer cada vez más evidentes, hasta que llegaremos a una edad de unos 80 años, donde podemos decir que los hombres pierden el 40% del músculo que tenían de cuando eran jóvenes y las mujeres el 20%. Claro, si unos pierden el 40% y otros pierden el 20%, la pregunta que nos surge ahora es, ¿quién envejece peor? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién va a notar más que la pérdida de masa muscular con el paso de los años le afecta de una forma más importante? ¿El hombre o la mujer? Pues bueno, si nos dejáramos guiar por los datos, y yo he comentado ahora que el 40% del músculo lo pierde el hombre y el 20% lo pierde la mujer, en principio diríamos que los hombres. Pero no es así exactamente, porque como los hombres tienen mucho más músculo cuando son jóvenes, aunque pierden el 40%, digamos que todavía les queda bastante músculo cuando se hacen mayores. Y en cambio la mujer, como tiene muy poquito músculo, si encima pierde el 20%, digamos que está mucho más cerca de lo que sería el umbral mínimo de músculo necesario para no tener discapacidad. Y como consecuencia de estas pérdidas, aunque el hombre pierda más y la mujer pierda menos, la mujer está más cerca del umbral mínimo necesario para poderse, por ejemplo, levantar de la silla, y son las mujeres las que, además de que viven muchos más años, 7, 8 más o menos de media, que los hombres, suelen tener menos músculo, y aunque pierden menos músculo que los hombres comparativamente, primero llegan a esa fase que cuando hablábamos antes de las trayectorias del envejecimiento es tan delicada, que es el de la discapacidad y la fragilidad. ¿De acuerdo? Si nos ponemos a definir qué quiere decir sarcopenia, que es lo que os he dicho yo, esa pérdida importante de masa muscular, al principio, lo que sería una definición tradicional de sarcopenia, habla de 2 desviaciones estándar por debajo de la media. Esto no es importante, es un tema puramente académico, pero sí que es interesante ver que cuando vemos cuántas personas les suele pasar eso, vemos que cuando llegamos a los 65, más o menos 1 de cada 4 puede tener sarcopenia.
Y cuando nos hacemos todavía más mayores y llegamos a los 80, ya casi es 1 de cada 2. Es decir, que 1 de cada 4 de los que llegan a la jubilación y 1 de cada 2 de los que llegan a cumplir 80 años, vemos que tienen un problema de falta de masa muscular. ¿De acuerdo? Claro, esto de las definiciones, esa sería la definición tradicional. Han ido cambiando. Y ahora os presento, aunque no os quiero liar con temas técnicos ni temas muy metodológicos, lo que es la definición contemporánea de sarcopenia, que no solo es falta de músculo, sino que es falta de músculo más pérdida de función muscular. Es decir, que además de perder músculo, ese músculo ya no nos deja funcionar muy bien. En este caso se hace mediante la cantidad de masa muscular de las piernas y mediante la capacidad que tenemos, ¿vale?, de hacer fuerza, por ejemplo, en prensión manual. Coges un dinamómetro de fuerza y aprietas todo lo fuerte que puedas, y si estás por debajo de un umbral y encima tienes poca masa muscular apendicular, que es lo de los brazos o de las piernas, entonces la conjunción de las dos cosas, A más B, que pone allí, eso es lo que hoy en día se definiría como sarcopenia. Que podemos discutir si es mejor o peor que lo que había antes, pero simplemente os lo comento para que veáis que las definiciones de las enfermedades también van evolucionando con el paso de los años. La que os he presentado primero era la clásica y esta que os he presentado yo lleva apenas un año, que es el que se utiliza de forma consensuada por las organizaciones, sobre todo de geriatría. Muy bien, según la definición que usemos, estas proporciones cambian, pero como os he dicho antes, 1 de cada 4 al llegar a los 65 años suele tener sarcopenia y 1 de cada 2, que es el 50%, o incluso llegamos al 60%, cuando llegamos a los 80 años suelen tener sarcopenia. O sea, que es un tema bastante habitual cuando llegamos a ser mayores. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer para retrasar la sarcopenia cuanto más o para evitar perder el músculo? Y para eso tenemos que contestar a esta pregunta. ¿Qué factores determinan la aparición de la sarcopenia? Y en principio tenemos diversos factores. Están los factores nutricionales, los factores hormonales, los factores metabólicos, los inmunológicos, pero hay un factor muy importante, que es ese que os redondeo ahí, que es los niveles de actividad física, que va a hacer que cambie mucho la forma en que envejecemos y que envejece nuestro músculo. De hecho, veremos, en otro momento, hoy no con mucho detalle, cómo con la edad se producen cambios en cómo es el músculo por dentro. También se producen cambios en lo que se llama arquitectura muscular, que es la forma en que se insertan las fibras musculares, ¿vale?, en el tejido conectivo. Y también veremos que con el paso de los años, la grasa se va infiltrando, no solo se queda debajo de la piel, en la grasa subcutánea, sino que se va infiltrando por dentro del músculo y hace que ese músculo funcione cada vez de una forma menos eficiente. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa si yo me quedo sin músculo? Esa es la gran pregunta. La atrofia muscular, que es la pérdida de masa muscular, ¿qué es lo que provoca en última instancia? Pues por un lado, que no tenemos fuerza, somos más débiles, hemos perdido la fuerza, no podemos mantener la postura. Las personas mayores, cuando se van encorvando poquito a poco, es porque los músculos extensores de la espalda ya no son capaces de tenerlos rectos, de tenerlos tiesos, ¿de acuerdo? ¿Qué es la otra cosa que ocurre aparte de que perdemos fuerza? Que perdemos la capacidad de desplazarnos. La movilidad, es clásica la imagen de las personas mayores que a duras penas pueden dar los pasitos muy pequeños, cambian hasta los patrones de la marcha, y la conjunción de la falta de fuerza y de la pérdida de movilidad es lo que nos lleva a lo que comentábamos antes, a esa dependencia que es aquel aspecto que tenemos que retrasar o que tenemos que luchar porque no nos llegue cuando nos hacemos mayores. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto, para que veáis que la mujer envejece peor que el hombre, se observa ya, y este es un estudio muy famoso que se publicó en una revista muy buena que se llama Journal of Applied Physiology, que se publicó donde se intentaba ver el porcentaje de personas que no son capaces de andar 1 kilómetro sin parar a medida que nos hacemos mayores. Y el gráfico de la izquierda representa a los hombres y el gráfico de la derecha representa a las mujeres. Aquí están las distintas edades y vemos que a los 20 o 29 años, prácticamente, o hasta los 40 años, no hay ninguna persona, varón, que en este estudio no pudiera recorrer 1 kilómetro sin parar de andar. Y es a partir de los 40 y cada vez más, cuando empezamos a hacernos mayores, llegamos a un porcentaje que ronda aproximadamente el 25%. Estos serían los hombres. Cuando miramos el gráfico de las mujeres, observamos cómo estos porcentajes son mucho mayores y, sobre todo, a partir de los 75 años, que es cuando el poco músculo que tienen, además, se ha ido perdiendo, aparece un porcentaje que está por encima del 50% de las mujeres mayores de 75, 80, 85 años que no son capaces de andar 1 kilómetro sin pararse. Este es un estudio muy bonito porque demuestra en algo muy sencillo, que es andar,
cómo la discapacidad, la insuficiente nivel de fuerza y de movilidad llega a las personas, especialmente a las mujeres, cuando nos hacemos mayores. Muy bien, a pesar de todo, cuando nos hacemos mayores, la fuerza puede estar más o menos conservada o muy bien conservada. Y como vemos, hay estudios que demuestran que conservamos el 55% y hay otros estudios que dicen que conservamos el 80%. Ahora la pregunta es, ¿de qué depende que sea 55 o que sea 81? Pues principalmente del músculo y de cómo funciona el músculo. De hecho, si vemos estas fotografías, esto sería el músculo, igual que os he comentado antes, del muslo. Si hacemos una sección transversal y hacemos una prueba de imagen, vemos cómo el músculo de una persona joven se mantiene casi intacto y vemos cómo el músculo de una persona mayor, pues poco a poco se va encogiendo y poco a poco se va perdiendo, con el principio básico que hemos dicho antes de que órgano que no se usa se atrofia. Y en cambio, vemos aquí una persona mayor deportista, que sería un atleta máster. ¿Vale? Esto sería muy deportista, una persona mayor muy deportista, cuyo músculo se parece más al de la persona joven que al de la persona mayor. No sería ni uno ni otro, sería más bien algo entre medio, pero este paquete muscular bien definido está mucho más cercano a la juventud que a la pérdida, como vemos por aquí, de un montón de regiones donde no hay músculo y que sí que se observan cuando mantenemos a una persona mayor activa. Muy bien. ¿De qué depende que unas personas pierdan más fuerza que otras? Pues principalmente de lo que nos movemos, de los niveles de actividad física. Aquellas personas que cuando envejecen se mantienen más activas y son menos sedentarias, retrasan la pérdida de masa muscular más que los que no lo son. De hecho, este es un estudio de un investigador español muy famoso que se llama Miquel Izquierdo, donde demostró que midiendo a unas personas con 46 años y les ponía a evaluar la potencia de extensión de piernas y veía que los niveles rondaban los 500 vatios, los comparó con un grupo de personas de 64 años a los cuales les tuvo 16 semanas entrenando un trabajo de fuerza y, como se ve aquí, el nivel de fuerza a los 64 años después de entrenar era el mismo nivel de fuerza que tenían las personas de 46 años antes de entrenar. Es decir, que con un simple entrenamiento de fuerza de 16 semanas se podían comparar los niveles de fuerza casi prácticamente de hacía 40 años antes. Esto, dicho así con un titular para la prensa, sería como: nos quitamos 20 años del DNI si sabemos entrenar y tenemos un buen entrenamiento de fuerza. Luego veremos que esto en las personas con enfermedad de McArdle también puede ocurrir. También hay mejoras importantes de la masa muscular en personas con McArdle, como veremos posteriormente. Muy bien. De hecho, la pregunta es, ¿cuando envejecen las personas con McArdle, esto también ocurre de la misma manera? ¿Qué ocurre con la masa muscular de las personas con McArdle? Y nosotros, dejadme que os presente a Irene Rodríguez Gómez, que todos los que hayáis pasado por Toledo la conocéis, porque es la persona que os hace las densitometrías. Publicamos un trabajo, uno de los primeros, donde se observaba qué es lo que ocurría con la masa muscular de las personas con McArdle mayores. Mayores me refiero a adultas. Y en general se observó que tal y como se preveía, porque las personas con McArdle históricamente han tenido niveles de actividad física inferiores a la media de la población sin enfermedad, se observaba como entre un 5 y un 10% de masa muscular tenían las personas menos, me refiero, una cantidad inferior de masa muscular que rondaba entre 5 y 10% menos las personas con McArdle respecto a las personas que no tenían McArdle. La buena noticia es que cuando comparamos a los McArdle que eran activos con los McArdle que eran sedentarios, los que más se movían frente a los que menos se movían, observamos que las pérdidas de los McArdle activos eran muy pequeñas, solo del 3,5%, que estadísticamente eran muy parecidas a las personas sin McArdle, sin enfermedad de McArdle, mientras que las personas más sedentarias eran aquellas que sí que tenían, por decirlo de alguna manera, niveles incluso superiores al 10%. Es decir, que uno puede tener enfermedad de McArdle, pero si se mueve lo suficiente, sobre todo siguiendo los consejos de Alfredo y del doctor Alejandro Lucía y de las personas expertas que llevan a cabo este tipo de entrenamientos, como pueden ser los educadores físico-deportivos, es decir, los especialistas en ejercicio físico, podemos observar cómo si un McArdle es activo, pierde muy poquita masa muscular respecto a una persona control, mientras que un McArdle que se mueve muy poco y que es muy sedentario puede perder casi un 10% más de lo que perdería una persona que no tuviera la enfermedad. De hecho, la pregunta es, ¿pero las personas con McArdle pueden entrenar?
Y esto que os voy a presentar ahora son datos del primer trabajo que publicamos con el doctor Alejandro Lucía y Alfredo Santalla, que lo publicamos y demostramos que en 4 meses de entrenamiento de fuerza adaptado a las personas con McArdle, se lograban conseguir aumentos significativos de la masa muscular, tanto a nivel de todo el cuerpo, que aumentaron en solo 4 meses un 2%, como específicamente a nivel de las piernas, que era lo que más entrenábamos, que llegó al 4%. Eso sí, cuidado, uno no entrena 4 meses y luego ya se puede hacer mayor y no pasa nada. Cuando uno deja de entrenar, esas mejoras y esos beneficios poquito a poquito van desapareciendo y se pierden, ¿de acuerdo? O sea que hay que tener en cuenta que uno tiene que entrenar, tiene que hacer un entrenamiento adecuado, pero luego hay que mantener un estilo de vida activo y hay que mantenerse proactivo y no decir, bueno, pues ahora ya vuelvo a lo que decía antes, que es dejar de entrenar y ya me dedico al sillón ball y ya no tengo que moverme, ¿de acuerdo? O sea que este estudio, publicado también en una revista muy buena que es Frontiers in Aging and Neuroscience, demostraba que las personas con McArdle, cuando son entrenados por especialistas y se les adaptan las cargas y la intensidad adecuada, pueden hacer entrenamiento de fuerza, que ya os adelanto que había grupos que no se lo creían. En otras partes del mundo hubo personas que decían las personas con McArdle no pueden entrenar fuerza porque tienen contracturas musculares, porque se produce daño muscular, y nosotros demostramos con este trabajo que cuando se entrena adecuadamente, la metodología, la intensidad y el volumen de entrenamiento es el adecuado, se pueden conseguir mejoras muy interesantes en solo 4 meses. Estupendo. Pues como veréis, aquí en España, de la mano del doctor Alejandro Lucía, de la mano de Alfredo Santalla y en colaboración con el laboratorio del grupo Genú Toledo, logramos demostrar que las personas con McArdle pueden entrenar, pueden hacer entrenamiento de fuerza, que mejoran su masa muscular y gracias a eso cuando envejecen sin perder tanta masa muscular. Claro, la siguiente pregunta de ese triángulo mágico que os he puesto antes era la masa grasa. Normalmente, como hemos dicho antes, ¿qué es lo que ocurre con la masa grasa cuando nos hacemos mayores? Bueno, pues la masa grasa, la primera que hay que preguntar, o la obesidad, perdón, es cómo se calcula. ¿Cómo se calcula la obesidad en personas mayores? Y a esa pregunta, normalmente, se suele contestar con el peso y con la talla. Hay un indicador de obesidad, que es el índice de masa corporal, que es el IMC, que se dice BMI en inglés, que cuando tú divides tu peso partido por tu talla, te sale un valor, y si ese valor está entre 18 y 25, eres normopeso. Si está entre 25 y 30, tienes sobrepeso, y si está más de 30, tienes obesidad. Esa es la forma más sencilla de hacerlo. Perdón. Bien. Lo que ocurre normalmente cuando nos hacemos mayores es que comenzamos a acumular una mayor cantidad de masa grasa. Y cuando una persona empieza a acumular más masa grasa, lo que ocurre de forma paralela son 2 fenómenos. Uno, que aumenta la grasa visceral. ¿Qué es la grasa visceral? La grasa que se acumula alrededor de los órganos, al lado del corazón, alrededor del riñón, alrededor del hígado, alrededor de los pulmones. Empieza a haber una acumulación de grasa que se llama grasa visceral, que además es bastante más negativa que la grasa subcutánea para la salud, ¿de acuerdo? De hecho, las personas que tienen mucha grasa visceral suelen tener problemas metabólicos, ¿de acuerdo? Perdón, grasa visceral suelen tener enfermedades cardiovasculares. Y lo mismo ocurre dentro del músculo, como os he enseñado antes en la fotografía. Cuando pasan los años, aumenta la acumulación de masa intramuscular, ¿vale? Masa grasa intramuscular. Le falta ahí grasa al lado. Masa grasa intramuscular. En ambos casos, esto se asocia con un aumento o con un mayor riesgo de enfermedades, tanto como he dicho antes, cardiovasculares por la grasa visceral, como metabólicas, como puede ser la diabetes, por la masa grasa intramuscular. Es decir, que la acumulación de masa grasa va en detrimento de nuestra salud. Muy bien. Claro, si exceso de obesidad es exceso de grasa, la pregunta es, ¿por qué no medimos la grasa? En lugar de medir el peso y la talla, ¿por qué no medimos la grasa? Y la grasa se suele medir con el porcentaje de grasa. La pregunta es, ¿por qué no se utilizan el porcentaje de grasa para evaluar la obesidad de las personas? Pues por 2 motivos principales. Porque el peso y la talla es más fácil, y para estudios de muchísimas personas es más fácil de medir y es mucho más económico. Y después, porque a veces no existían datos de referencia respecto a los percentiles y los valores normativos del porcentaje de grasa. De ahí que nosotros, a través de la red Exernet, fuimos los que evaluamos un estudio de más de 3.000 personas mayores en toda España, precisamente para determinar cuáles eran los puntos de corte que determinaban, según el porcentaje de grasa, en la zona de obesidad y no obesidad, y poder analizar con ese indicador, que es mucho más preciso que el peso,
cómo están las personas respecto a su obesidad. La pregunta es, ¿tenemos muchas personas mayores? Cuando nos hacemos mayores, ¿hay mucha gente que se va poco a poco engordando y se acaba convirtiendo en una persona obesa? Dicho de otra manera, ¿cuál es la prevalencia de personas que tienen obesidad, de las personas mayores en España que tienen sobrepeso o obesidad? Y la tercera pregunta es, ¿y cómo están los McArdle cuando envejecen? Los McArdle que no se suelen, o que históricamente o tradicionalmente se pensaba que eran intolerantes al ejercicio, que por lo tanto no se movían tanto, ¿van a acumular más grasa que las personas que en teoría no tienen McArdle y en teoría se podrían mover más? Esas tres preguntas voy a intentarlas contestar a partir de ahora. Muy bien. La primera pregunta es, ¿qué porcentaje de personas mayores tienen sobrepeso y obesidad? Y para contestar esa pregunta, y cuando queremos hablar de poblaciones, lo primero que miramos es Estados Unidos. Cuando queremos hablar de gordos, lo primero es saber cómo están en Estados Unidos. Esto sonará habitual, ¿no? Y observamos que es cierto que en Estados Unidos, que es la cuna de las personas que tienen sobrepeso y obesidad, vemos que las personas mayores también hay muchas personas mayores que tienen sobrepeso y obesidad. Esos datos de Estados Unidos los comparamos con Inglaterra, que serían, por decirlo de alguna manera, sus homólogos en el continente europeo, y vemos que son inferiores que los que hay en Estados Unidos. Pero claro, la pregunta de ¿y qué sucede con los españoles? ¿Qué sucede con las personas mayores españolas? Esta es la pregunta que nosotros intentamos contestar en el estudio XERNET. Nosotros llevamos a cabo el estudio XERNET en el año 2011, y antes del año 2011 solo había un trabajo, que era este que os pongo aquí, que en el año 2004 hizo lo mismo que nosotros, y evaluó el porcentaje de personas que tenían sobrepeso y obesidad antes que nosotros. Nosotros observamos que nuestros datos eran muy parecidos a los que se observaron en el año 2004. Y de hecho, justo el año siguiente que nuestro estudio, en el estudio Enrica del Ministerio de Sanidad, se confirmaron nuestros resultados. Para no liaros con cifras, con datos y con porcentajes, quiero que os quedéis solo con esta cifra, que es muy alarmante. En cualquiera de los tres estudios, 2004, 2011 y 2012, el porcentaje de personas mayores que tenían sobrepeso y obesidad alcanzaba el 80% de las personas mayores. Es decir, ¿cuál es la prevalencia de personas mayores que tienen sobrepeso y obesidad? Muy alta, más del 80%, ¿de acuerdo? En España, que era menos de lo que tenían los americanos, pero más de lo que tenían los ingleses, ¿de acuerdo? Claro, la pregunta es, ¿y esto que este 80%, esto es con el peso y con la talla o con el porcentaje de grasa? Y la respuesta es con el peso y con la talla. Es decir, que podía haber algún problema con ese indicador. Fijaros, ¿cuál es el problema cuando uno utiliza el peso y la talla? Pues que no sabemos diferenciar eso que os estoy poniendo allí. La persona de la izquierda y la persona de la derecha, los dos tienen un BMI, o sea, un IMC en inglés, que les diría que son obesos. Un IMC porcentaje por encima de 30 kilogramos por metro cuadrado representa el valor de obesidad. Y yo diría, simplemente viendo el perfil, que uno de los dos no tiene un problema de grasa. Uno de los dos tiene mucha grasa a nivel del tronco y uno de los dos prácticamente no tiene grasa. Obviamente, cuando nos hacemos mayores, no solemos ganar masa muscular y perder masa grasa, no, suele ser al revés. Solemos perder masa muscular y solemos ganar masa grasa. Con lo cual la pregunta era, ¿qué es lo que ocurre con las personas McArdle cuando envejecen? ¿Se van a parecer a la persona de la derecha o se van a parecer a la persona de la izquierda? Y revisando la literatura, pudimos observar que todavía no había ningún estudio con persona McArdle que hubiera medido la grasa de una forma adecuada, es decir, por ejemplo, con una densitometría ósea, y pudiera darnos una pista. ¿De acuerdo? Nosotros, antes de hablar de las personas con McArdle, en el estudio XERNET con personas mayores de la población española, medimos el músculo y medimos la grasa. ¿De acuerdo? Que esto no lo había hecho nadie antes. Ni el estudio del 2004, ni el estudio del año siguiente al nuestro, midió la grasa ni midió el músculo. Nosotros, en un artículo que publicamos, que formó parte de la tesis doctoral de esa persona, que se llama Alba Gómez Cabello, que ahora es profesora de la Universidad de Zaragoza, llegamos a publicar por primera vez que el porcentaje de personas mayores que tenían un exceso no de peso, sino de grasa, no era exactamente del 80%, era del 67%. Es decir, que la diferencia entre el 84 que nosotros dijimos que tenía un índice de masa corporal alto y ese 67% serían los falsos positivos. Es decir, las personas mayores que tienen mucho músculo. Y el otro 67% serían las personas que se hacen mayores y tienen un exceso de grasa. Esa grasa, como hemos dicho antes, no es lo mismo tenerla en el tronco que tenerla en otras partes. Y a esas personas,
como no pudimos medirles la grasa visceral, utilizamos un marcador de acumulación de grasa visceral que es la circunferencia de cintura. Y observamos que de ese 67% que os estoy diciendo ahora que tenía mucha grasa, el 56% la tenían en la zona del tronco. O sea, que era especialmente malo. El 67% tenía mucha grasa y del 67%, el 56% la tenía donde no la tenía que, o donde es peor tenerla, que es a nivel del tronco. Claro, la relación entre cuánto me muevo y cuánta grasa acumula, tanto en hombres como en mujeres, era muy clara. Da igual que utilizáramos el IMC, que utilizáramos el porcentaje de grasa, que la circunferencia de cintura, las personas que más se mueven son las que menos grasa tienen y las personas que más tiempo están sentados son las personas que más grasa acumulan. Tanto en hombres, como digo, como en mujeres, exactamente lo mismo. Con lo cual, la primera lección, que es básica, es que cuando yo me hago mayor, si soy capaz de estar más tiempo en movimiento, que en este estudio se recogía como las horas al día que se caminaban, tendré menos porcentaje de grasa, con lo cual tendré menos grasa visceral y también tendré menos grasa intramuscular. Y las personas que estén más tiempo sentadas a lo largo del día van a tener mayores porcentajes de grasa, mayor porcentaje de grasa total, mayor porcentaje de grasa visceral y mayor porcentaje de grasa intramuscular. Muy bien. Esto serían las personas sin enfermedad de McArdle. ¿Ocurre lo mismo en las personas con enfermedad de McArdle? Y aquí es como os digo, como os decía antes, donde observamos que no había ningún trabajo que con un método sofisticado como era la densitometría ósea, que es lo que nosotros utilizamos en Toledo, hubiera determinado cómo están las personas. Estos datos que os voy a presentar es la primera vez que se presentan en un congreso, ¿de acuerdo? Y son los datos de un artículo nuevo que Irene, y por supuesto, en combinación con el grupo del doctor Alejandro Lucía, con el doctor Joaquín Arenas, con el doctor Alfredo Santalla y las personas del grupo de investigación, hemos logrado publicar. Y fijaros, al contrario de lo que cabría pensar, porque normalmente los pacientes con enfermedad de McArdle, normalmente esperaríamos que se movieran poco y esperaríamos que al ser intolerantes al ejercicio, como os llamaban antes, pues hubiéramos visto un peso y una talla, un IMC, por decirlo de alguna manera, mayor en los McArdle que los controles. Pero esto no fue así. Resulta que las personas con enfermedad de McArdle tienen un índice de masa corporal bastante parecido a las personas medias de la población. Sin embargo, cuando ya nos podemos a mirar ya no el peso y la talla, sino el porcentaje de grasa y sobre todo los kilogramos de grasa que tenemos en el cuerpo, observamos que mientras que las mujeres se mantienen muy bien y sus niveles de grasa son muy parecidos a las mujeres que no tienen enfermedad de McArdle, los hombres parece que sí que acumulan más grasa. O sea que a pesar de tener un índice de masa corporal similar, peso y talla, recuerdo, resulta que cuando hacemos un análisis más sofisticado utilizando una densitometría ósea y mirando el porcentaje de grasa o los kilogramos de grasa, observamos que los hombres McArdle tienen que tener cuidado, porque a pesar de que por fuera no lo parezcan, por dentro están acumulando una mayor cantidad de grasa que las personas controles de su mismo sexo, cosa que no ocurre con las mujeres. Pero cuando diferenciamos a los McArdle entre los que son activos y los que no son activos, que creo que esto es muy importante, observamos que los hombres no parecen llegar todavía a ver diferencias significativas, que es una pena, porque probablemente esto es consecuencia de que no tenemos medidos suficientes número de personas y pacientes, porque sí que parece que los activos tienen menos grasa que los no activos, pero esto no alcanza valores significativos cuando uno hace la estadística, pero sí que se empieza a ver ya que los activos tienen un poquito menos que los no activos. En el caso de las mujeres hay algo muy, 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 muy importante, y es que las mujeres McArdle, que en teoría no tienen ningún problema con el índice de masa corporal y no tienen ninguna diferencia con la grasa que tienen las mujeres, sí que acumulan más grasa en el tronco las que no se mueven que las comparadas con las que sí que se mueven. Y como ya sabemos que la grasa que acumulo en el tronco va muy relacionada con la grasa visceral, que es la que nos permitirá o no en un futuro tener enfermedades cardiovasculares, sí que se observa que incluso en las mujeres que parecen no tener problema de grasa, es recomendable que se realice o se lleve un estilo de vida mucho más activo para evitar la acumulación de grasa en la zona que es más perniciosa para la salud en el ser humano, que es la zona del tronco. Muy importante utilizar sistemas sofisticados de medición de la grasa para poder determinar dónde está la grasa y la diferencia entre las mujeres que se mueven, que tienen McArdle, y las mujeres que no se mueven, que no tienen McArdle. ¿De acuerdo? Como veréis aquí, a nuestro laboratorio acudieron 16 personas con McArdle que eran activas mujeres y 9 personas McArdle que no eran activas.
18 hombres y 7 mujeres. Es decir, que en total tenemos pues cerca de medio centenar de personas McArdle que han pasado por Toledo, que se han hecho una prueba de densitometría ósea y que hemos podido comparar su índice de masa corporal, que sería su peso y su talla, y su porcentaje de grasa o su acumulación de kilogramos de, como decíamos al principio, de grasa que acumulamos en el tronco. Estupendo. Ya solo queda la tercera parte de la historia. La primera parte de la historia era el músculo, la segunda parte de la historia era la grasa, y ahora nos queda la tercera parte de la historia, que es el hueso. ¿De acuerdo? Y para entender el hueso es muy importante ver este tipo de imágenes. Eso que veis allí es la parte de dentro de los huesos. Esas trabéculas o esos puentes que hay dentro del hueso son las estructuras que permiten ese milagro que hemos dicho antes, que es que una persona que solo tiene 4 kilos de hueso sea capaz de soportar hasta 160 kilos de fuerza que una persona de 80 kilos puede tener cuando salta y cae sobre el suelo. Esa maravilla, que sería de la arquitectura ósea, se puede ir perdiendo. Y esos huequitos que vais viendo allí, como esos agujeritos, que es como si el queso fuera un queso gruyère, es lo que ocurre cuando nos hacemos mayores. El contenido mineral óseo, que es de lo que está compuesto el hueso, va saliendo poco a poco a la sangre y se va perdiendo esa estructura y esa densidad que se llama mineral ósea. Existe lo que se llama el contenido mineral óseo, que sería la cantidad total de gramos, y existe lo que sería la densidad mineral ósea, que sería cómo de fuertes están esos huesos. Muy bien. Claro, la pregunta es, si alguien nos pregunta antes de empezar si la osteoporosis es una enfermedad geriátrica, es una enfermedad pediátrica, nosotros diríamos que es una enfermedad que pasa cuando nos hacemos mayores. La osteoporosis, o su estadio inicial, que sería la osteopenia, normalmente se detecta cuando tenemos 50, 60 o 70 años. Pero fijaros, con la edad se ha observado que en este punto es el nivel de máxima acumulación de hueso. Es decir, cuando tenemos 20 años es cuando poco a poco vamos acumulando nuestros niveles hasta que llegamos a los 20 o los 30 años, que sería nuestro máximo. Es decir, que si nosotros queremos luchar contra la osteoporosis, donde de verdad tenemos que hacer las cosas bien y hacer nuestros deberes, es precisamente en la edad pediátrica. El momento en que metemos el dinero en el banco, que sería el hueso, el momento en que metemos el calcio en los huesos, el momento en que metemos el dinero en el banco, sería entre los 0 y los 20 años. A partir de ese momento, lo que vamos a hacer es gestionar las pérdidas. Estaremos en nuestro mejor momento y si, por ejemplo, yo estoy aquí y poco a poco, con el paso de los años, voy perdiendo poco a poco o sacando dinero del banco, llegará un momento en que esta zona gris que indica osteopenia, como pone aquí, será el principio del problema y cuando yo llegue a la zona gris oscura, estaré ya en riesgo de haber tenido osteoporosis. En cambio, si yo he llegado aquí arriba cuando he sido joven, que eso se hace a través de hacer mucho ejercicio físico, sobre todo de alto impacto, como comentaremos ahora, y alimentarse adecuadamente, suficiente calcio, suficiente vitamina D, ¿de acuerdo? Ambas cosas juntas, ejercicio y nutrición, hacen que un niño que ha crecido de forma normal y ha hecho suficiente ejercicio y se ha alimentado bien, esté aquí. De tal manera que como tiene mucho dinero en el banco, aunque vaya poco a poco sacando el dinero del banco cuando se hace mayor, como a pesar de que viva mucho, ha tenido unos niveles de hueso muy bien, nunca llegará a estar en la zona gris. Lo contrario sería que un niño que no se ha alimentado bien o que no ha hecho suficiente ejercicio va a tener unos huesos relativamente débiles o no suficientemente gruesos o densos, de tal manera que cuando estemos entre los 20 y los 30 años ya tendremos niveles insuficientes de hueso y ya a partir de los 40 o 50 años ya estaré en la zona donde mis huesos, que se dice que son de cristal cuando son osteoporóticos, tendrán un montón de agujeritos de queso gruyère y empezaremos a tener muchos problemas de tal manera que cuando yo, si tengo unos huesos muy fuertes, me caigo, pues bueno, pues me doy un culazo y me hace daño, pero no me rompo nada. Y cuando yo tengo unos huesos muy frágiles o huesos de cristal, cuando yo me caigo, por lo que sea, un tropiezo, o una falta de fuerza, o una caída puntual, lo que me ocurre es que en lugar de que hoy como me duele el culo, que me da un culazo, lo que ocurre es que tengo una fractura ósea. Si vamos a la definición de osteoporosis, también hay una definición muy técnica, ¿vale? Pero básicamente lo que quiere decir es eso. Un hueso normal estaría muy lleno, como se ve en esta imagen, muy esponjoso, y un hueso osteoporótico poco a poco ha ido perdiendo esa esponjosidad y esa cantidad de contenido mineral óseo y se ha vuelto pues cada vez más osteoporótico. A esto hay que añadir que las mujeres, cuando llega el momento de la menopausia, que es alrededor de los 45, 50, 55 años, como consecuencia
de la pérdida de las hormonas sexuales, también hay una aceleración de la pérdida del metabolismo óseo. Y esto que vemos por aquí, que son las trabéculas óseas, vemos que de un hueso normal que estarían perfectamente compactadas, vemos que en un hueso osteoporótico empieza a haber cada vez menos trabéculas y cada vez son más frágiles. Fijaros en este gráfico, vemos como tanto los hombres como las mujeres acumulamos el hueso hasta que llegamos entre los 20 y los 30 años, como decíamos antes, a tener nuestro máximo. Los hombres más, porque como veremos luego, tienen más músculo y el tener músculo es el factor determinante del hueso, y poco a poco van perdiendo, y las mujeres menos, tienen un pico menor, y encima aquí tienen una caída muy fuerte que se corresponde justamente con el periodo de la menopausia, ¿de acuerdo? Entre los 40 y los 50, por eso se suele tomar terapia hormonal sustitutiva y te lo recomiendan los médicos para frenar esta caída y para que la caída sea más progresiva, pero si no se hace nada de forma natural, lo que ocurre es que las mujeres pierden mucho hueso entre los 40 y los 50 años y luego pues continúa la pérdida hasta que llega pues hasta la senectud. Muy bien. ¿Qué ocurre cuando soy mayor? Que cuando soy mayor y tengo un hueso osteoporótico como es este, es decir, con muy poco contenido mineral óseo dentro y muy poca densidad, cuando yo me caigo, mis huesos, en lugar de absorber el impacto, lo que provoca es una fractura. Y esta fractura ósea es muy habitual con el envejecimiento. Aquellas personas que hacen mucho ejercicio físico tienen los huesos más llenos, más compactos, más densos, y las personas que se mueven menos y realizan menos ejercicio físico suelen tener los huesos mucho más frágiles. ¿Cómo se puede evitar o por lo menos retrasar esta pérdida de contenido mineral óseo? Pues a través de la utilización del músculo. Cuando yo me muevo, cuando yo hago contracciones musculares, se produce una atracción mecánica dentro del músculo que tira del tejido conectivo que está insertado en el hueso, que se llama osteogénesis. Es decir, el utilizar el músculo hace que mi hueso esté mucho más fuerte. De hecho, fijaros, todos los músculos, este es el pectoral, terminan en el tejido conectivo y estos músculos se insertan en el hueso. ¿De acuerdo? De tal manera que, como veis en esta imagen, que sería el antebrazo y el brazo, cuando yo contraigo el bíceps tiene un tendón que se inserta en el hueso y esa contracción muscular donde tira del tendón y el tendón tira del hueso y entonces por eso nos movemos el brazo, esa deformación física que se produce aquí a nivel de estas células es lo que activa la señal dentro del hueso para proteger el hueso, hacerlo cada vez más compacto. Muy bien. Algo muy importante es que cuando las personas se mueven poco, aumenta la posibilidad de que cuando se caigan, se rompan distintos huesos. Y en concreto, uno muy específico que tiene mucho riesgo de romperse cuando nos hacemos mayores es la cadera, el cuello del fémur. Se sabe hoy en día que las personas que menos se mueven tienen entre un 20 y un 40% más de riesgo de romperse el cuello del fémur que las personas que hacen mucho ejercicio. Solo por eso ya sería bueno hacer ejercicio, ¿de acuerdo? Fijaros, hay un estudio muy bonito y con esto yo creo que voy a poner un ejemplo muy ilustrativo de por qué el ejercicio es muy bueno. Hay un estudio muy bonito que se estudia en las facultades en Ciencias de la Salud, que es el estudio de las enfermeras de Boston, que se llama el Nurses Health Study. En él se intentó observar a un montón de personas que durante un montón de años fueron seguidas hasta que se murieron. Y incluso la familia, cuando se morían esas personas, tenía la obligación de rellenar un cuestionario para determinar de qué se habían muerto, qué influencia tenía en los factores que habían hecho morirse, de dónde venía el problema, qué es lo que comían, cuánto se movían, cuánto ejercicio físico hacían. Todo esto lo hacían durante un montón de años hasta que se morían. Bien, pues lo que observaron en este estudio intentaron comparar cómo las personas, cuando envejecían y hacían actividad física, reducían su riesgo de tener fractura de cadera y cómo las personas que no hacían nada de ejercicio físico, pero tomaban el tratamiento hormonal sustitutivo que os he dicho antes para frenar esa pérdida de hueso cuando se produce la menopausia, reducían su riesgo de sufrir fractura de cadera. Y dejarme que os muestre los resultados. El grupo de mujeres que tomó la medicación, la terapia hormonal sustitutiva, se observó que redujeron las probabilidades de tener fracturas de cadera entre un 60 y un 70%. Es decir, qué buena noticia. Ya que tomamos medicación, por lo menos que la medicación funcione. Y fijaros el porcentaje. Casi reducían entre un 60 y un 70% el riesgo de sufrir fracturas de cadera.
Lo bonito de este estudio para mí, que soy del ámbito del deporte y de las ciencias del deporte, es que las mujeres que a pesar de no tomar terapia hormonal sustitutiva, se movían mucho y hacían mucho ejercicio físico, en este caso el truco es que eran las muy activas, fijaros el porcentaje de reducción del riesgo de sufrir cadera que tuvieron. Un 67%, sin necesidad de tomar la terapia hormonal sustitutiva, aquellas mujeres que más ejercicio físico hacían, que normalmente era correr, redujeron en un porcentaje muy parecido el riesgo de sufrir fractura de cadera. Y por eso, hoy en día existe este lema, que se llama: el ejercicio es una medicina. El ejercicio es como una medicina. Si quieres mantener tu salud, muévete, haz ejercicio. De hecho, fijaros, si tomando una terapia, yo no estoy queriendo decir que las personas dejen de tomar la medicación, ¿eh? Estoy queriendo decir que si a la medicación le sumamos o bien el ejercicio físico porque ya no es necesario medicarse, o el ejercicio más la medicación, podemos lograr tener una salud mucho mejor que las personas que, además de ser muy sedentarias, ¿de acuerdo?, acaban teniendo que tomar mucha medicación. Es decir, que el ejercicio es como una medicina. Fijaros, no todos los tipos de ejercicios son iguales para el hueso, ¿eh? De hecho, fijaros, aquellos tipos de ejercicio, por ejemplo, andar, por ejemplo, correr, por ejemplo, otro tipo de ejercicios que no sean ni nadar ni ir en bicicleta, porque en ese caso no llevas tu propio peso encima, pues aquellos ejercicios, aquel movimiento que se realiza con tu peso corporal encima, cuando tus piernas soportan todo tu peso, se ha demostrado que es mucho mejor para el hueso que otros que no lo son, como por ejemplo he dicho antes, nadar o ir en bicicleta. ¿Esto quiere decir que no vayamos en bicicleta y que no vayamos a nadar? No. Esto quiere decir que si lo que yo busco es mejorar mi hueso, lo mejoraré más andando, corriendo o saltando de lo que lo mejoro yendo a la piscina o yendo en bicicleta, que también son muy buenos, pero para otras cosas, no para el hueso, para el músculo, para la grasa, para otras cosas, son muy buenas la bicicleta y nadar, ¿de acuerdo? Pero en concreto para el hueso no. De hecho, nosotros, con este señor que se llama Germán Vicente, que es un investigador español, que es el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de Huesca, de la Universidad de Zaragoza, con este señor publicamos un trabajo en una revista muy buena, que es el Sports Medicine, en el año 2002, donde hablábamos exactamente de qué tipo de ejercicio físico era mejor para proteger el hueso de las personas mayores, con este señor. Muy bien. La pregunta ¿es necesario estar un poco rellenito para tener unos buenos huesos? Que esto se ha dicho muchas veces, ¿de acuerdo? Y nosotros demostramos que esto no era así. Publicamos un trabajo con la cohorte de Exernet donde observamos que estar gordito, pero estar gordito como consecuencia de tener mucha grasa, no era bueno para el hueso. Pero en cambio, si el IMC era muy alto, como consecuencia de tener mucho músculo, por eso digo que es mejor hablar de porcentaje de grasa y no de IMC, ¿de acuerdo? Eso sí que tenía efecto sobre el hueso. Es decir, que lo importante para mantener nuestro hueso es tener nuestro músculo intacto. Mantener la masa muscular es el factor más determinante que hay para poder conservar el hueso. Si conservo mi músculo, si lo pongo en funcionamiento, recordar, órgano que no se usa no se atrofia, pues si en este caso yo uso mi músculo, lo hipertrofio y lo tengo trabajado, eso va a hacer que mi hueso esté más fuerte que nunca. Fijaros, en ese ejemplo de músculos, la pregunta es, o la afirmación es, ¿el músculo, por encima de ningún otro factor, es el factor determinante para tener un buen hueso? Y esto nos lleva a hablar de vosotros. ¿Qué es lo que ocurre con el hueso de las personas McArdle? Uno pensaría a priori que si no se mueven lo suficiente y no tienen suficiente músculo, lo normal es que tampoco tengan mucho hueso, ¿correcto? Vamos a empezar hablando de los niños. En otro artículo muy bonito, que es este, que publicamos hace ya 2 años, observamos lo siguiente. A la pregunta de ¿la osteoporosis es una enfermedad geriátrica o pediátrica? Yo ya os lo he contestado. Si queremos proteger nuestro hueso, debemos de empezar desde que somos pequeños, desde que somos niños. Por eso vamos a ver qué ocurre con los niños McArdle, porque algunos niños han venido por nuestro laboratorio, seguro que algunos nos están oyendo, y entonces les hemos analizado mediante densitometría óseos sus huesos. Y lo primero que hemos visto es, y esto ha sido único en el mundo, nadie se había dado cuenta de esto, es que los niños y las niñas que tienen McArdle, a pesar de que supuestamente se mueven menos que los niños sin McArdle, tienen más niveles de masa muscular en las piernas y especialmente en la parte inferior de las piernas, donde están los gemelos,
superiores a los niños no McArdle. Fijaros, increíble. Ahí se puede observar como cuando comparamos la masa muscular de los niños, que en concreto fueron 10, con enfermedad de McArdle, comparado con los sujetos controles, si cogimos un tamaño de muestra mucho mayor, vemos como la masa muscular en las piernas y en concreto en la zona de los gemelos, y este es el asterisco que lo demuestra, ¿de acuerdo? Fue significativamente superior en los niños con McArdle que en los niños con control. Fijaros que esto fue toda una sorpresa. Y si nos ponemos a pensar, diremos, ah, bueno, entonces si tienen más músculo, probablemente también tendrán más hueso. Y fijaros, ahí estuvo la sorpresa. Los niños McArdle, a pesar de tener más músculo, resulta que tenían menos hueso a nivel principalmente de las piernas y de las extremidades inferiores que los niños controles. Y por eso a este fenómeno tan extraño, vamos a llamarlo así, desde el punto de vista de la fisiología, se le ha denominado hipertrofia muscular no osteogénica. Hablando con el doctor Alejandro Lucía y con el doctor Alfredo Santalla, le hemos dado muchas vueltas a esto. Qué cosa más curiosa que los niños McArdle desarrollen más masa muscular en las piernas, especialmente en los gemelos, pero en cambio eso no se traslade a tener más hueso, que es como normalmente ocurre, a tener más hueso en las piernas y en la zona de las extremidades inferiores. Haciendo hipótesis entre nosotros, creemos conocer el mecanismo a través del cual ocurre. Y yo creo que todos los que tenéis enfermedad de McArdle sabéis que con el paso de los años uno se va conociendo mejor. Y lo que al principio de niño no comprendías muy bien y normalmente ocurría con un ciclo de hago ejercicio, tengo rupturas musculares, tengo dolor, luego vuelvo a hacer ejercicio, luego vuelvo a tener rupturas musculares, luego cuando eres más mayor, que te acabas conociendo mejor, acabas teniendo menos episodios de estos. Entonces estos ciclos de ejercicio, ruptura muscular, ejercicio, ruptura muscular, es probablemente el origen por el cual se genera más masa muscular, porque para que haya hipertrofia muscular, normalmente viene asociada con una ruptura muscular. De hecho, las agujetas, en las personas que tienen agujetas cuando hacen ejercicio físico, son microroturas, son pequeñas roturas, no como las que ocurren en el caso de McArdle, pero son necesarias microroturas musculares para que se produzca crecimiento muscular. Esto, a la bestia, por decirlo de alguna manera, es lo que nosotros pensamos que es lo que ocurre con los niños McArdle. Como no conocen muy bien su cuerpo, ni cómo reacciona muy bien al ejercicio, cuando se ponen o ni siquiera están ni diagnosticados todavía. Lo que ocurre es que llevan a cabo muchos ciclos de estos que decimos de ejercicio, ruptura muscular, que les provoca tener mayores cantidades de masa muscular, pero como se mueven menos, consecuencia principalmente de estos dolores, de estos ciclos musculares, probablemente tienen menos hueso. Precioso. La verdad es que es una de las aportaciones científicas que en mi caso más orgulloso estoy de poder mostrar y de poder haber descubierto, porque es algo que no es habitual. Las personas que más músculo suelen tener más hueso y las personas que tienen menos músculo suelen tener menos hueso. Y en este caso nuestros niños, los niños McArdle, se ha demostrado que puede que tengan más músculo, pero como no lo usan, como consecuencia probablemente de ese dolor y de esos ciclos que decíamos antes de la enfermedad, probablemente esto nos lleve a que tienen menos hueso. Y por eso se llama hipertrofia muscular no osteogénica. Por eso, añado aquí al final, es muy importante, aparte de diagnosticar pronto la enfermedad, que estamos todos de acuerdo que esto cuanto antes mejor, enseñar a nuestros niños desde las primeras etapas de la vida a saber moverse, a saber llevar a cabo ejercicio físico y a no tener que pasar por tantos ciclos, no porque tener mucha masa muscular sea malo, que al revés es bueno, pero que no sea como consecuencia de la ruptura muscular, sino al revés, que sea como consecuencia de mucha actividad física, que es la que sí de verdad provoca mejoras a nivel del hueso. Claro, la siguiente pregunta, y esto viene derivado del artículo en adultos, es ¿qué ocurre con los adultos McArdle cuando pasan los años? ¿Cómo tendrán el hueso los adultos McArdle con el paso de los años? Y como ya hemos visto antes, sabemos que tenían entre un 5 y un 10% menos de músculo, pero había diferencias entre los activos y los no activos, ¿acordáis? Los McArdle más activos perdían menos músculo y los McArdle menos activos perdían menos músculo. Pues fijaros, en este estudio hemos demostrado que los pacientes McArdle tienen un nivel reducido de hueso. Lamentablemente, como consecuencia de no hacer moverse lo suficiente y como consecuencia de tener menos masa muscular,
por ejemplo, a nivel del cuerpo entero, tienen entre un 12% y un 8,5% de contenido y densidad mineral ósea respectivamente. Y lo mismo se observa en la cadera y en la espina lumbar. Claro, esto es la foto completa, con todos los McArdle juntos. Cuando nos ponemos a diferenciar entre los McArdles activos y los McArdles no activos, ahí observamos las primeras diferencias. Y observamos que a muchos niveles, los McArdle activos que preservan mejor su masa muscular también preservan mucho mejor su hueso. Fijaros, por ejemplo, aquí, a nivel del trocánter, ¿vale? Esto sería en la pelvis. A nivel del trocánter vemos que la barra negra sería el grupo control, personas sin McArdle. La barra blanca sería los niveles de hueso de los McArdle que más se mueven y la barra gris serían los niveles de los McArdle que menos se mueven. Como observáis aquí hay una diferencia bastante importante entre los sujetos que no se mueven McArdle y los sujetos que sí se mueven McArdle. ¿Que son menos que los controles? Evidentemente la barra blanca es menos que la barra negra, pero la barra gris es mucho menos que la barra negra y es un poquito menos que la barra blanca, demostrando que aquellos McArdle que más se mueven preservan mejor su músculo y también preservan mejor su hueso. Probablemente hayamos sido los primeros que publican datos relativos a personas McArdle, tanto niños como personas mayores, y por eso hemos tenido tanto éxito. En este caso, esta publicación fue publicada en una de las mejores revistas del área de las ciencias del deporte que se llama Medicine and Science in Sport and Exercise. Fenomenal. Pues esta es la historia que os quería contar. La historia de cómo envejecemos. Y como os he dicho antes, este triángulo, el triángulo de la composición corporal con el envejecimiento, se modula, y lo hemos visto ya, a través de la actividad física. Las personas, McArdle o no McArdle, que realizan más actividad física, preservan mejor su músculo, preservan mejor su hueso y acumulan menos cantidad de tejido adiposo. Mensajes que nos tenemos que llevar a casa. Uno de los principales factores que provocan la pérdida de la masa muscular es no moverse. De hecho, los McArdle tienen entre un 5 y un 10% menos de masa muscular total cuando son adultos jóvenes. ¿De acuerdo? No existen datos de los McArdle cuando llegan a los 60, 65 y 70 años, que esperamos que gracias a vosotros y a estar muchos años con vosotros podamos evaluaros a lo largo de la vida o encontrar McArdles que son ya muy mayores para poder completar los estudios que nos faltan. ¿De acuerdo? Que son qué ocurre con los McArdle más mayores. Y si pudiera ser, qué ocurre con los McArdle más mayores que se han mantenido activos y qué ocurre con los McArdle más mayores que se han mantenido sedentarios. Eso respecto al músculo. Respecto a la obesidad. Cuando medimos con el peso y la talla, sabemos que el 84% de las personas mayores en España tienen un problema. Cuando ya lo medimos con la grasa, vemos que del 84 pasamos al 67. Y de ese 67, más de la mitad lo tiene a nivel del tronco. Sin embargo, a pesar de lo que pudiera parecer, las personas con McArdle no tienen demasiados problemas con la acumulación de grasa corporal. ¿De acuerdo? Ni con el índice de masa corporal, ni con el porcentaje de grasa. Aunque sí que hay que tener cuidado, sobre todo en los hombres, porque los hombres sí tienen más grasa que los hombres controles. Los hombres McArdle sí tienen más grasa que los hombres no McArdle. Y, muy importante, así como los hombres que se mueven más no tienen demasiadas diferencias o no las suficientes, porque sí que las había, pero no las suficientes, para decir que los activos acumulan menos grasa que los no activos, sí ocurre eso en las mujeres. Las mujeres que parece que no tienen problemas con la grasa, resulta que aquella grasa que acumulan, que es la normal, vamos a decirlo así, acumulan mucho más en el tronco las que no son activas que las personas que son activas. Es decir, que es muy positivo moverse y ser activo porque así la grasa que acumulo, que es lo normal, la acumulo en zonas que son menos perjudiciales para mi salud. Por último, y si hablamos de hueso, sabemos que el ejercicio físico es una de las herramientas que tenemos para retrasar o frenar la aparición de la osteoporosis. De hecho, cuando cogemos a las personas McArdle adultas todas juntas, se observa que tienen un contenido mineral óseo y una densidad mineral ósea inferiores a lo normal, que es mucho menos acentuado en el caso de los McArdle que se mantienen activos. En el caso de los niños presentan un fenómeno muy
único, un fenómeno extraordinario, que es que a pesar de que tienen más músculo, probablemente como consecuencia de esos ciclos de ruptura y esos ciclos de generación, consecuencia de la enfermedad y de no conocer bien su cuerpo, a pesar de tener más músculo, tienen menos hueso. Esto es un caso muy poco habitual. Y a eso se le llama hipertrofia muscular no osteogénica. Y esto nos lleva a pensar y a aclarar que es muy importante detectar a las personas niños con McArdle lo antes posible, para lo antes posible poderles enseñar a cómo trabajar, a cómo entrenar, a cómo moverse, sin necesidad de pasar por esos ciclos de rupturas musculares que provocan una hipertrofia muscular, pero que luego, como no se mueven lo suficiente, no son suficientemente trasladadas al hueso. Muy bien. Estos son todos los mensajes que hemos visto después de más de 5 años haciendo investigación con vosotros. Pero yo no querría que os quedarais solo con la idea de que el ejercicio físico es bueno para el músculo, para la grasa y para el hueso. Porque el ejercicio físico es muchísimo mejor que lo que os he contado yo de la composición corporal. Yo no os he hablado hoy de los beneficios metabólicos. No os he hablado casi de los beneficios cardiovasculares. No os he hablado hoy del menor riesgo de sufrir cáncer. No os he hablado de las mejoras psicológicas. La mejora de la autoestima, la disminución del riesgo de depresión, la mejora que produce por la socialización. Todo eso es muy importante. Y no solo es un tema de salud, sino también de rendimiento intelectual, de calidad de vida. Fijaros en esta imagen. La persona que está a la izquierda le midieron su activación cerebral después de estar 20 minutos sentada. Ya veis que hay muy poquito, una zona verde solo. A la persona de la derecha, al contrario, le dijeron, levántate, vete a dar un paseo de 20 minutos y vuelve. Y le midieron la actividad cerebral. Y como vemos allí, las zonas rojas y naranjas, que serían las que determinarían la mayor activación cerebral, son mucho mayores. O sea que simplemente por el hecho de caminar, nuestro cerebro funciona mejor. Estamos más despiertos, pensamos mejor, trabajamos mejor, somos más eficientes, digamos que tenemos la mente más clara, encontramos la solución a los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Con lo cual, no solo por tu músculo, no solo por tu grasa, no solo por tu hueso, sino por un montón más de beneficios físicos y psíquicos que provoca el ejercicio físico, os pido, por favor, que os mantengáis activos y que envejezcáis activos. No querría terminar esta charla, creo que vamos muy bien porque aún tenemos 10 minutos para preguntas, sin agradecer pues, a todas las personas que han colaborado en la publicación de estos trabajos. Obviamente Irene, como primera autora y firmante de los trabajos, a la Escuela Universitaria Real Madrid por la financiación que nos dio en su día, a la Asociación Española de Enfermos de Glucogenólisis, al doctor Alejandro Lucía, por supuesto, al doctor Alfredo Santalla, al doctor Diego Munguía, también de la Universidad Pablo Olavide en Sevilla, a Jorge, a Lidia, los entrenadores de las personas que vienen a hacer los talleres de ejercicio físico en Toledo y, por supuesto, a otros muchos como Carlos Rodríguez, Laura Lorente, María Martín, que durante todos estos años han estado colaborando en todas las investigaciones que hemos hecho. Todo esto no tendría sentido sin vosotros. Por eso os queremos dar las gracias a todos los participantes. Ahí veis a Paula, abajo en la bicicleta subida, con Irene, en mitad de una prueba, donde están evaluando cómo Paula mejora y empeora después de los procesos de entrenamiento y de ejercicio físico. Y esas son imágenes de nuestros laboratorios en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Toledo, donde, como he dicho anteriormente, os invitamos a todos, a través de Paula y de Alfredo y de Alejandro, a que vengáis a nuestro laboratorio, a que os hagamos las densitometrías, a que veamos cómo estáis de rendimiento físico, ¿de acuerdo? Y que os podamos ayudar con ese ejercicio físico especialmente adaptado para vuestras circunstancias y vuestras características. Nosotros tenemos la suerte de tener muchos colaboradores en muchos hospitales, en muchas universidades, en muchos países. No voy a comentarlo ni a hablar de todos, pero sí que deciros que bueno, somos un grupo de investigación que tenemos un importante nivel de producción científica, un importante nivel de colaboración académica y que sin toda esta ayuda de todas estas personas pues tampoco sería posible llegar tan lejos como llegamos. Yo, por mi parte, os he contado todo lo que os quería contar. Espero que haya sido de utilidad. Espero que os sintáis muy orgullosos de todo este trabajo que llevamos años y años siendo líderes y tirando del carro respecto al estudio del ejercicio físico en la enfermedad de McArdle y su relación con la composición corporal. Y ahí tenéis mi mail de contacto para aquellos que queráis, o a través de la asociación o a través de un email, queréis poneros en contacto conmigo, pues yo estaré encantado y gustoso de poder ayudaros si es que puedo y de contestaros a las consultas que tengáis o cualquier cosa que no haya quedado clara de esta presentación.
Así que, Paula, cuando quieras, por mi parte, yo estoy listo para las preguntas. Muchísimas gracias, Ignacio. Te lo agradecemos muchísimo. Yo me he quedado con lo último, el mensaje de la importancia también del tema psicológico. Yo creo que, bueno, uno de los puntos también para mí muy a favor. O sea, que te levanta todo ánimo el ejercicio. Entonces, quiere decir que al final te quieres seguir manteniendo en ese ánimo y en esas ganas de seguir mejorando. O sea, es que al final es un círculo, ¿no? O sea, te sientes mucho mejor, no solo físicamente, sino mentalmente, y quieres seguir haciendo ejercicio para seguir encontrándote mejor. Y bueno, creo que es uno de los puntos también súper importantes, vamos. Me imagino que en cualquier persona y en nosotros, bueno, es que te está dando una calidad de vida brutal el estar bien y fuerte, por lo tanto, me parece súper importante. Pues vamos a aprovechar, como decías, este ratito, a ver si... Venga, yo he visto ya varias preguntas. ¿Quieres que conteste a una? Venga, puedes ir contestando si quieres te Mira, voy a empezar por el final, ¿vale? Así te doy tiempo a ti para que revises las anteriores, ¿vale? Muy bien. Me comenta José Antonio, no puedo ver el apellido, solo veo José Antonio, pero bueno, José Antonio me comenta: Ignacio, antes has comentado que montar en bicicleta o nadar no son tan efectivos para mejorar la calidad del hueso, como correr o andar, pero que tenían otro tipo de ventajas. ¿De qué ventaja estamos hablando? Yo creo que ahora ya ha quedado claro, ¿eh? Después de las últimas diapositivas tenemos ventajas metabólicas, tenemos ventajas cardiovasculares, tenemos ventajas de reducción del riesgo de sufrir cáncer, tenemos las ventajas psicológicas, tenemos las ventajas en nuestro día a día, como dice Paola, en nuestro ánimo, en nuestra capacidad de estar despiertos, del flujo cerebral que nos permita ejecutar funciones mentales y ejecutivas mejor. Son múltiples. No me gustaría dejarme ninguna, ¿vale? Pero son múltiples. Si me pones esta pantalla no veo el chat, Lorenzo. Ya sé que es importante los sponsors, pero si un minutillo más o si no, Paula, podemos hacer que tú me dices las preguntas y yo... Iba a indicar que, por favor, los participantes, que pongáis las preguntas en la parte de preguntas y respuestas, no dentro del chat, porque si no se nos lía mucho la información. Entonces, aprovechar cualquier preguntita ahí en la zona inferior, en preguntas y respuestas. Vale, pues Lorenzo, por mí me puedes poner lo que quieras ya. Y vamos a aprovechar que tenemos hoy a Ignacio aquí para hacerle cualquier consulta que podamos tener. Vale, voy a ver. Bien. Bueno, yo creo, Paula, que eres un ejemplo respecto a Macar del Activo, ¿eh? Lo digo porque a la pobre la hemos cogido de conejillo de Indias, ya no solo para los estudios, que estamos encantados, y ahí sí que participa como cualquier otro, sino que tenemos la suerte de que nos ha acompañado varios años en Toledo con los alumnos del máster de investigación. Quiero decir que Paula entra a todas. Quiero decir que igual que entrena fuerza, es una experta, iba a decir ciclista, pero no sé si es correcto, ¿no? No va a correr la Vuelta a España, porque todavía no se la ha propuesto, pero cualquier día se lo propone y la corre. Y sí. Sí, no, perdona, iba a decir que no ciclista, sino y nadadora, y corredora, y de fuerza, y si al final lo bueno es que le des a todo. Sí, yo creo que es muy importante quitarnos el miedo. Sé que todos habéis sufrido experiencias que en un momento dado os han, no sé si traumatizado, pero sí por lo menos quitado las ganas de superar distintos límites, pero sí que puedo deciros que he visto durante muchos años a personas que nunca habían hecho ejercicio, absolutamente sedentarias, de hecho tenían miedo a moverse. De hecho, las primeras veces que han pasado por Toledo han sido extremadamente precavidas para no llegar a acercarse ni remotamente al punto en que vayan a sentir algún problema al día siguiente, y esas personas poco a poco han ido desarrollando, gracias al apoyo profesional de Alfredo, de Alejandro y del equipo de entrenadores, han ido aprendiendo a entrenar, han ido evolucionando en su conocimiento de su propio cuerpo y bueno, personas que antes no daban 100 metros andando, salen tranquilamente al campo a andar, a la montaña, y con las estrategias nutricionales y de ejercicio físico ha habido un cambio de la noche al día de calidad de vida y de posibilidades de hecho les han cambiado hasta las vacaciones que hacían cada año. O sea, se han planteado cosas que nunca se planteaban. O sea, que es un cambio muy importante
que las primeras veces piensas, no, no están hablando de mí, esto no es este no es mi caso, ¿sabes? Pero yo os animo a que vengáis, a que os pongáis en manos de Alfredo, que os pongáis en manos de Alejandro, que vengáis a Toledo si es que podéis, si se dan las circunstancias y queréis, esto es totalmente voluntario, y que os conozcamos, que os enseñemos, que aprendamos juntos, porque igual que para la ciencia, como se ha demostrado, es muy importante, para vosotros sois los mayores beneficiados. O sea, la persona que le cambia la vida es la persona que empieza a moverse sin miedo, que empieza a ejecutar sin miedo, que sabe cuándo hay que parar, cuándo hay que frenar, cuándo hay que tomar determinado bebida, cuándo hay que tomar las cosas con más tranquilidad, cuando se acerca al límite donde ya no tiene que correr ningún riesgo. Y esto es un aprendizaje de años importante, que cuanto antes empiece mejor. Así es. Así es, a ver, está claro que es una ventaja el haber empezado desde jovencito, ¿no? El desde joven haber tenido, pero bueno, siempre, vamos. Nunca es tarde. Yo he empezado a correr ahora con 30 y tantos años y como el otro día comentó Alfredo, si no has corrido nunca puede costar muchísimo, pero doy fe de que se consigue. Doy fe de que se consigue. Lo que pasa que, bueno, pero que no me cuesta solo a mí porque no he corrido en mi vida. Te costaría a ti si no has corrido en tu vida y le costaría a cualquiera. O sea, que soy totalmente consciente. Es una adaptación ahí, pues poquito a poco y mucha paciencia, como cualquier otra cosita. Ahora nos decía José Antonio, que creo que es sí, José Antonio es el que comentaba antes lo del tema de bicicleta o nadar. Y no sé si nos estaba añadiendo algo más. Ah, no, vale, era la pregunta de antes. Vale, pues no sé si es que hoy estamos tímidos o nadie quiere hacernos ninguna pregunta. O ha quedado tan claro que no hace falta preguntas. O lo que te digo, la explicación es, o sea, te lo iba a decir. Lo buenísimo es que va a quedar la explicación también para que los que no la hayan podido ver puedan verla. Y como has comentado al principio, Ignacio, que no hemos podido vernos físicamente este año, pero no queda cancelado, quiero decir, está únicamente retrasado para el próximo año, si es que todo va bien. Y el hotel está guardado para el año que viene, así que espero que nos veamos, quiero decir. Pues contad con nosotros. Sí, todo mejora. Y pues nada, voy a mirar, a ver, un segundito, parece que por aquí tenemos... Por aquí nos van a hacer alguna pregunta. Mira que digo siempre que lo hagamos con tiempo para ya luego preguntarlas, pero bueno, ahora al final se animan con alguna. José Antonio Candelario, sí. Pregunta. Yo no veo las preguntas. Sí, ¿estas mismas indicaciones sirven para otras glucogenólisis? Yo creo que cada glucogenólisis debe ser estudiada de forma individual, ¿vale? Entonces yo recomendaría que cada glucogenólisis la miráramos de forma individual. Probablemente algunas sí. O sea, no te digo que se descarte todo y que sea totalmente distinto, pero yo creo que habría que tener una prescripción individualizada de ejercicio y como consecuencia de los efectos que provoca el ejercicio. Yo creo que eso estáis en buenas manos porque precisamente Alejandro y Alfredo lo que hacen es individualizar al máximo cada uno de las dosis, vamos a llamarlo así, de ejercicio que se puede dosificar o prescribir para cada tipo de circunstancia particular, ¿vale? De hecho, fijaros que hay cosas más complejas que otras y yo creo que se atreven con todas. O sea, que es que lo de Alfredo y lo de Alejandro es tremendo. Y os estoy hablando fuera de la glucogenólisis, quiero decir que no es solo es un tema... Eso iba a indicar, que fuera de las glucogenólisis, bueno, a nivel mitocondrial, bueno, de todo tipo. De todo tipo de patologías se han visto mejoras absolutas con el ejercicio. Pero vamos, que igual que se individualizaría con cada tipo de glucogenosis, igual que se individualiza con cada persona, ¿no? Que luego cada uno es súper concreto lo que cada uno... Así que sí. Le damos un minutito más, ¿no, José Antonio? No sé si quería hacernos un segundo, estoy escribiendo. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, mira. Ignacio, ¿crees que el ciclismo de montaña puede mejorar la calidad del hueso debido al impacto causado por el terreno accidentado? Tengo la sensación que los saltos, baches, etcétera, son impactos fuertes para brazos y piernas. Pues fíjate,
¿Ha No cambiado la tengo... cosa o no? No, sí, lo conozco, sé la respuesta. Se ha observado que en los antebrazos, en ciclistas profesionales de bicicleta de montaña, existen adaptaciones, pero no existen a nivel de la cadera. O sea que sí que podría ser bueno para el hueso, pero de los brazos, que son los del manillar. El traqueteo del manillar, este que vas así, No, es que ese sí que... eso agota y al final hace Sí, mucha más... sí. Pero lamentablemente, nada como llevar tu propio peso encima. Entonces, es lo que hablábamos antes. ¿Eso quiere decir que no tengo que ir en bici? No, tú tienes que ir en bici. De hecho, ir en bici es buenísimo. Pero no esperes mejoras en tu masa ósea derivadas de ir en bicicleta, sobre todo si son muchas horas. Hoy en día, por ejemplo, ya se sabe que los niños que entrenan competición, que están 5 o 6 horas en el agua cada día, a lo mejor, o 4 o 5 horas, igual he exagerado, estos niños tienen que llevar a cabo entrenamientos compensatorios fuera del agua. Es decir, si sabemos que saltar, por ejemplo, es muy bueno para el hueso, porque eso se sabe ya, los jugadores de voleibol son probablemente los que más desviaciones estándar por encima de la media tienen de todos los deportistas. Pues lo que hacen los niños, hacen entrenamiento en seco, los nadadores hablo, hacen entrenamiento en seco fuera de la piscina para compensar el número de horas que están en el agua, que por decirlo de alguna manera sería trabajo que no sería osteogénico. Entonces, para compensar la reducción del tiempo que no llevamos el peso encima nuestro, se hace un trabajo con el peso encima nuestro de orientación osteogénica. Lo mismo ocurriría con BTT. Si haces mucha BTT o bicicleta de montaña, por ejemplo, 4 horas cada día, probablemente sería necesario para tu hueso compensarlo con otras actividades que compensaran el tiempo que estás encima de la bici. No sé si es vuestro caso o no, pero cuantas más horas estés encima de una bici, más tiempo de compensación porque estás, por decirlo de alguna manera, sentado durante 4 horas sin cargar el peso de tu cuerpo sobre tus piernas. Lo cargas sobre tu culo, pero no sobre tus piernas, como cuando estás de pie. ¿Entendemos, no? Y por eso te digo que sí, hay estudios que han tratado de estudiar esto por lo mismo que tú dices, José Antonio, y lo han encontrado en los brazos, la mejora ósea, pero no en las piernas, que seguía siendo a mayores horas de bicicleta menos mejora ósea. Muy bien. Muy buena pregunta, ¿eh? Estás para nota, ¿eh? Me podía haber pillado, ¿eh? Sí, porque quieras que no, si tú explicas que el tema de impactos, ¿verdad? Es lo que puede favorecer, no deja de haber mucho más impacto en un tipo de ciclismo u otro. Y probablemente, no conozco ningún estudio que sea así, si se compara el ciclismo de carretera con el ciclismo de BTT, lo que se perderá en ciclismo de montaña será más que lo que se pierda en BTT de hueso. Exacto. Esto intuyo, ¿eh? Por la teoría y por lo que estamos diciendo ahora. Pero no hay ningún estudio que yo conozca publicado que demuestre eso. Genial. Nos están preguntando, Ignacio, que claro, ahora mismo por la situación difícil en la que estamos viviendo, si ir a Toledo para hacer una densitometría, entrenamiento, lo que se pudiera, claro, la persona encima pues es el niño que tiene 14 años, con las clases, el colegio, si habría posibilidad de hacerlo o poder visitaros un fin de semana. Pues mira, yo te digo una cosa, es obvio que la situación ahora es mucho más complicada. Ya no solo por el tema del COVID y todo el tema legal que tiene para poderse desplazar, pero te diré que nosotros sí estamos haciendo valoraciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que ahora las medidas son mucho más importantes. Os pongo un ejemplo. Para hacer una prueba de esfuerzo en nuestro laboratorio, nosotros, lo hacemos con el hospital, hacemos una PCR en sangre antes de hacer la prueba. Tenemos que utilizar los equipos que tienen que estar 72 horas sin usarse hasta que se vuelva a hacer la prueba otra vez. Quiero decir que las medidas son mucho mayores. En la casa de la densitometría es mucho más fácil, ¿vale? No hace falta hacerse una PCR para hacerse una densitometría, ¿de acuerdo? Pero sí que hay medidas especiales de desinfección, de acceso, entonces, pues bueno, de distancia, mascarillas, o sea que sí que tenemos unas medidas extras y sí que se podría hacer. La pregunta de si es fin de semana o no, nosotros estamos 7 días a la semana, 24 horas a disposición de las personas. Y lo sabe Paula y lo saben las personas que trabajan con nosotros, que si alguien está haciendo un esfuerzo por venir de una parte de España que no es y tiene que venir el sábado, nosotros trabajamos sábados, domingos, lo que haga falta. Hay que pedir permisos para entrar en la universidad el fin de semana y autorizar el acceso a través de los guardias de seguridad, pero lo hemos hecho muchas veces y lo seguiremos haciendo. Por lo tanto, ¿se pueden venir el fin de semana? Sí. ¿Se puede hacer ahora? Sí. ¿Es más complicado? También. Claro, ahora tenemos más temas, hay que tener más precauciones, habrá que hacerlo, pues sí, sin duda se complicará. ¿Que no se está haciendo? Se está haciendo. Con el doble de medidas y el doble de dificultades, pero se está haciendo. No estamos dejando de hacer investigación. Genial. Y la pregunta era de María, no era de José Antonio. No, esta era de María. Es verdad, me acabo de dar cuenta ahora que le estaba diciendo a José Antonio, pero es María.
Nada, únicamente sí que José Antonio nos decía que es cierto que donde más se nota lo del impacto es en las muñecas, Sí. el tema del ciclismo, ¿verdad? En los codos. Sí, 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 Y sí. entiende que lo realmente efectivo es mover tu propio peso y bueno, que acaba siendo pues otro tipo de... Sí que nos está preguntando también Víctor que si vale la pena entrenar con plataformas vibratorias. Es un tema que habéis tratado también y también Alfredo en algún momento. Y si vale cualquier clase de plataformas, lo que te consulta. Bueno, hay muchos estudios sobre plataformas vibratorias y hueso, ¿de acuerdo? Y sí que es cierto que las plataformas, no todas las plataformas son iguales. Es decir, hay distintos tipos de plataformas con distintos movimientos. La oscilación de la plataforma puede ser en dos ejes distintos y no producen el mismo efecto. Por eso quiere decir que habría que ver qué plataforma, habría que ver qué dosis y habría que ver qué ejercicios puede hacer una persona de McArdle en una plataforma vibratoria. Y esto quien mejor te lo puede contestar es Alfredo, porque Alfredo está muy puesto en esto. Con lo cual, sí es posible mejorar la masa ósea con el uso de plataformas vibratorias, pero tiene que ser con determinado tipo de plataforma, determinada, como todo, con determinada dosis y determinada intensidad que se adapte a las características especiales de una persona con McArdle. Esa sería la respuesta. Genial. Genial, pues nada. No sé Oye, ha habido si... al final aquí 4 o 5 preguntas interesantes, ¿eh? Bueno. Que la de la bicicleta tiene tela, ¿eh? Y esta de la plataforma vibratoria también va a pillar, ¿eh? Hace poco yo creo que no ha podido unirse hoy a la conferencia, entonces tendrá que verlo cuando pueda, pero sí que me estuvo consultando acerca de si vas a tratar un poquito el tema de, ¿no? De pues quizá qué ejercicios concretos favorecen el no, pues eso, que no venga la osteoporosis y que diréis un poco de feedback en cuanto a este tema. Entonces, yo creo que lo que más pedía es eso, como ejercicios concretos, ¿no? Entonces, sobre todo yo creo que hay que explicar que es un poco un tema, pues eso, de qué tipo de ejercicios son los que favorecen. Si alguno tiene especial interés, es mejor que nos escriba y nosotros le podemos mandar, sin ninguna duda, ejercicios, pero como digo siempre, no son ejercicios que valen para todo el mundo. Cada uno tiene su nivel. Cada uno, pongo un ejemplo, hacer pliometría. Eso es buenísimo para el hueso, pero a lo mejor no sería... ¿no? Sí, saltos desde una altura. Muy bien. Por ejemplo, 80 centímetros, saltar, caer y volver a saltar. Muy bien. Pues eso es fantástico para determinadas personas, pero es que otras personas es muy malo. Pongo un ejemplo, ya no hablo de McArdle, estoy hablando de una persona que tiene problemas de rodilla. A una persona que hace pliometría con problemas de rodilla le estás destrozando las rodillas. Entonces, ¿para el hueso es muy bueno? Sí, pero para las articulaciones es tremendo. Entonces, hay que buscar para la persona, según las circunstancias, el ejercicio adecuado con la dosis adecuada. Y para eso es necesario individualización. Y en vuestro caso creo que es lo más, no solo necesario, sino recomendable. Bueno, con esto que estás diciendo, pues decir que aquí tenemos el correo de Nacho para poder consultar Totalmente. En otro momento. Las personas que vean luego la conferencia que no hayan podido estar hoy, tenéis ahí el correo ignacio.ara@uclm, Universidad Castilla-La Mancha.es. Es curioso porque me acuerdo mucho, Paula, perdona que te interrumpa, me acuerdo mucho de la primera charla que di, que hicimos en Toledo, con este mismo contenido, pero los artículos todavía no estaban hechos. Entonces nos imaginábamos qué es lo que iba a pasar en los McArdle. Pero y no revisando el 2016 y el 2020, al 70% íbamos bastante bien encaminados, ¿eh? Han aparecido cosas que no esperábamos, por ejemplo, lo de los niños. Sí. Han aparecido cosas muy interesantes, como por ejemplo que esperábamos que hubiera una acumulación de grasa superior de la que hay. O sea, ha habido cosas que hemos fallado en la predicción. Pero de verdad da gusto hacer ese ejercicio de irte 4 o 5 años para atrás, ver lo que dijiste hace 4 o 5 años para atrás, que ya dijimos que era preliminar y que no estaba todavía publicado, y lo que hemos conseguido después de medir 50, 60 personas con McArdle y publicar unos trabajos que yo creo que son muy interesantes, vamos, no porque los hayamos hecho nosotros, sino porque están bien publicados. Así es. Pues así es, Ignacio. Pues nada, si no nos entra ninguna pregunta más, vamos a agradecerte enormemente que hayas estado de nuevo con nosotros. Un placer. Y que siempre es un placer igualmente. Y que lo dicho, que el año que viene a ver si todo ha mejorado y nos vemos físicamente todos. El año que viene hay que vernos. A ver si somos capaces y las circunstancias nos lo permiten. Será aquí en Madrid y bueno, pues eso, porque únicamente queda reemplazado lo de Estupendo. Este año. Ahí estaremos. Pues nada, pues entonces... Y además Madrid cae muy cerca de Toledo. Efectivamente, podemos aprovechar ahí, hacer alguna escapada para alguna prueba. Muy Perfecto, bien. Pues de momento yo creo que si no quieres añadir cualquier otra cosa, lo que sea... No, dar las gracias a todos los que han hecho posible esta colaboración tan bonita y deciros que de lo más gratificante que es para mí es conocer a las personas
en directo, verlos en los congresos, en las clases, en las pruebas. Es cuando de verdad pues, se crea ese contacto y ese link y es lo más bonito, poder tratar con las personas. O sea, que ahora estamos un tiempo sin vernos porque nos obligan las circunstancias, pero en cuanto podamos hay que juntarse otra vez. Así es, estoy de acuerdo contigo. Pues nada, muchísimas gracias a todos y gracias, Ignacio. Hasta otra. Hasta cuando queráis. Gracias.